ask you to define for me genocide. Ahora les pido que me definan genocidio. You've read the convention, and we'll talk more about that. Ustedes leyeron la convención, vamos a hablar más de eso. And one of the fundamental methodological problems with genocide studies is it flows out of political activism. With regard to scholarship now I'm speaking, not with regard to its impact on society, but with regard to scholarship. Y uno de los problemas metodológicos acerca de estos estudios es que se desprenden del activismo político. No estoy hablando desde el punto de vista del impacto sobre la sociedad, sino desde el punto de vista académico. Weisfeld continues, and we came here to speak today about prevention and the issues around that. He argues, considering, and again this goes back to the notion, of political activism being the foundation of genocide studies. That is to say, let's not have more genocides. It is a political movement which has evolved into scholarship. Ahora voy a citarles otra parte de los comentarios de Weisfeld. Estamos aquí para hablar de la prevención y nuevamente me remito a la noción de que el activismo político fue como la semilla o la base de lo que se llaman estudios del genocidio, es decir, o del holocausto. La decisión de estudiar este tema nació de un movimiento político. So his conclusion with regard to this is that, quote, considering that scholars have always put stress on the prevention of genocide, comparative genocide studies have been a failure. Lo que él concluye es, considerando que los académicos siempre pusieron el énfasis en la prevención del genocidio, los estudios comparativos del genocidio siempre han sido un fracaso. In your minds. Entonces, para ustedes, ¿qué piensan que es genocidio? Even based upon the one fundamental document, the convention, and the name, of course, is very important. This is a convention on the prevention and punishment of the crime of genocide. Entonces, en base a este documento fundamental, el nombre es muy importante. Es una convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio. And I want to return to this, but I have a question which I think the Holocaust is fundamentally, as we know, a European event. Vamos a volver a esto, pero tengo también otro cuestionamiento que plantear. El Holocausto, como ustedes saben, es un suceso principalmente europeo. That is to say, it took place a long way from where most of you are from. I understand we have some Spaniards in the class or something. Most of you are from Latin America, is my understanding, correct? Por lo tanto, esto sucedió en un lugar remoto donde estamos ahora. Yo sé que en este curso hay algunas personas de España, pero la mayoría son de Latinoamérica. So therefore, perhaps in some way, it's a very distant thing. It didn't concern Latin America. The memory of the Holocaust, even though I'm here to talk about the memory of one of the heroes of the Holocaust, Raoul Wallenberg, is nonetheless a distant thing. Por lo tanto, considero que tal vez para Latinoamérica haya sido algo remoto o distante tener esta memoria del Holocausto, a pesar de que yo estoy aquí para hablar del Holocausto y especialmente de una de sus figuras importantes, Raoul Wallenberg. I am not a scholar of your country. I should know a lot more of the history of Latin America, particularly coming from Los Angeles as I do, but I do not claim to know enough about the history of your country, and not least the recent history with the dictatorship and such. Yo no soy experto en estudios latinoamericanos, debería saber mucho más viniendo de Los Ángeles, como vengo, pero bueno, la verdad es que tengo un conocimiento limitado, sobre todo de la historia reciente de este país con las dictaduras militares. Un suceso excepcional en Europa y es probable que los historiadores latinoamericanos vean el genocidio como parte como
como una forma de graves violaciones a derechos humanos en la historia de América, como una parte estructural de la historia. O sea, no es excepcional en América genocidio y otras graves violaciones a derechos humanos. It seems that European historians tend to consider Holocaust as an exceptional event in Europe. Probably in Latin America, Latin American historians have another perspective because they have considered genocide in relation to the history of Latin America as part of the human rights violations on this continent, as a structural part of history, not as an exceptional event. You're referring perhaps to the destruction of the indigenous peoples throughout North America and Latin America? Probablemente te estás refiriendo a la destrucción de los pueblos indígenas en Norteamérica y Latinoamérica. Sí, en muchas más, desde hace siglos y a principios, por ejemplo, el etnocidio de principios del siglo XX, el etnocidio cauchero, sí, a principios del siglo XX, en la frontera de Colombia y Perú, por ejemplo, o por ejemplo en Colombia hay pendiente un debate acerca de si nombrar genocidio el caso de la Unión Patriótica, un partido político cuyos 5.000 miembros de ese partido político fueron asesinados. Okay. So he is also referring to some more recent cases, like in the early 20th century, the Cauchero genocide on the border of Colombia and Peru. And in Colombia there is a debate going on regarding whether to call genocide the killing, the massive killing of the Patriot Union. 5,000 members of this political party were killed. Okay, very good. You're getting to the heart of the matter. Perfecto, está llegando al corazón del asunto. Your questions are completely relevant and very good, but I'm going to return to my point, which hopefully will then refer back to your questions. Las preguntas son totalmente pertinentes, ahora voy a volver a lo que yo estaba comentando y después vamos a volver también sobre eso. Quote, many still remembered atrocity stories about the Germans in the First World War. Él escribió, y cito, muchos todavía recordaban historias de atrocidades cometidas por los alemanes en la Primera Guerra Mundial. I thought, he wrote, genocide is so easy to dismiss because people do not believe it until after it happens. Y yo pensaba, el genocidio es algo muy fácil de descartar o de dejar de lado porque la gente no cree en el genocidio hasta después de que sucede. Nonetheless, he was an extraordinarily determined man, he was a tremendous personality, a tremendous intellect, and he didn't give up. Sin embargo, él era una persona muy decidida, que tenía una personalidad impresionante y nunca se rindió. And remarkably enough, he was asked to draft a memorandum for President Franklin Roosevelt about the Nazis' genocidal policies, as he understood them in 1943. Incluso se dedicó a escribir, y esto es muy notable, un borrador, un memorándum, para el presidente Roosevelt acerca de las intenciones o la mentalidad de los nazis en 1943. Who can stop genocide? Raphael Lemkin or Franklin Roosevelt? ¿Quién puede detener el genocidio? ¿Raphael Lemkin o Franklin Roosevelt? Quote, I was asked to write my memorandum on one page. Y estoy citando, se me pidió que escribiera el memorándum en una sola hoja. The president promised to give it his attention. El presidente prometió darle su atención. For several days I worked on this one page. Durante varios días estuve trabajando en esta sola hoja. How could I compress the pain of millions, the fear of nations, the hopes for salvation from death in one page? ¿Cómo podía comprimir en una sola página el dolor de millones, el miedo de las naciones, la esperanza de la salvación de la muerte? To swear? ¿Puede decir malas palabras? En Buenos Aires son
in Buenos Aires. He became a big pain in the ass for a lot of people. Sí, se convirtió en un grave problema, en un problemón para muchas personas. For a lot of people. Para muchos. He died penniless. Murió sin un centavo. The man who is responsible for this document, 6 people showed up at his funeral when he died at the age of 52 years old. Cuando él murió a la edad de 52, solo había 6 personas en su funeral. I Él think había sido el 52. responsable. As a young, Creo que relatively young 52, man. es bastante joven, falleció. And again, he was both operating under his imagination of history Y estaba nuevamente trabajando con su imaginación acerca de la historia and his own family having been wiped out. y su propia familia que había sido eliminada o borrada. He was absolutely determined that the new United Nations would do something. Y él estaba decidido, estaba convencido de que las nuevas Naciones Unidas iban a hacer algo al respecto. How much time ¿Cuánto tiempo nos queda? am I supposed to speak for? I think, how much time do you need? Well, I can talk for hours. I mean. Finish the concept and maybe have more questions. Okay. Give me that, another 10 minutes. Is that is that okay? Yeah. 10? Okay, very good. Then we can. But what is very interesting politically and historically is that this controversial document was adopted so quickly by a new organization in 1948. December 9, 1948. This is the first international document of human rights. History's first international document. And it took place in 2 years, a mere 2 years of discussion. Lo que es históricamente y políticamente interesante es que este documento se adoptó muy rápidamente en un organismo nuevo como era las Naciones Unidas. La declaración se hizo el 9 de diciembre de 1948 en escasos 2 años de debate. Imagine. Primer documento sobre derechos humanos de la historia. Know the importance of knowledge. Como académicos sabemos la importancia que tiene el conocimiento. One of the problems of Holocaust studies, it's not as big as people think, but we spoke about the atrocity stories affecting the atrocity stories from the First World War affecting political action in the Second World War, and they did. Hablamos entonces de las historias de atrocidades cometidas durante la Primera Guerra Mundial que afectaban la movilidad política para hacer algo al respecto en la Segunda Guerra Mundial. Holocaust denial remains an issue. La negación del Holocausto sigue siendo un problema. Genocide denial remains a fundamental political and epistemological issue. Y la negación del genocidio sigue siendo un problema político y epistemológico fundamental. Now, you may remember the David Irving trial when the pseudo-historian David Irving sued an American Jewish historian named Deborah Lipstadt for libel. Bueno, tal vez se acuerden del juicio que hizo una persona, David Irving. Was he de Sweden? No, Ah. he's English. Él es inglés y le hizo un juicio a un sueco, un historiador. No, sueco. Okay. He sued an American historian. Perdón. Le hizo un juicio, le entabló juicio a un historiador norteamericano. Because she called him in print a denier of the Holocaust. Okay. Es un juicio por calumnia, porque ella lo había llamado a él un negador del Holocausto. And Irving sued her for libel. Y Irving entonces le hizo un juicio por calumnia. In a British court, which is easy to do. En un tribunal británico, que es algo fácil de hacer. A little side note, Irving is an anti-Semite. He is a Holocaust denier. There's no question about that. Ahora les digo una nota al margen, que Irving sí es un antisemita y es un negador del Holocausto, de esto no hay dudas. And then just to confuse you a bit more with regard to denial,
Y para confundirlos un poco más acerca de lo que es la negación, if you go to the web today, how many websites will you find denying the French Revolution? si ustedes van a la web hoy, ¿cuántos websites van a encontrar que niegan la Revolución Francesa? How many websites will you find denying the Russian Revolution? ¿Cuántos sitios web van a negar la Revolución Rusa? How many websites will you find denying the Holocaust? ¿Cuántos websites van a encontrar que niegan el Holocausto? So why does Israel support Turkey's denial of the Armenian genocide? Entonces, ¿por qué Israel le da apoyo a la negación por parte de Turquía del genocidio armenio? That's a different lecture. Es tema para una disertación aparte. During the trial, Irving defended himself. Excuse me, he represented himself. Lipstadt was the defendant. Durante el juicio, Irving se representó a él mismo. And he was working very hard. He was tired. Y estaba trabajando mucho y estaba muy cansado. Irving is an admirer of Adolf Hitler. Él es un admirador de Adolfo Hitler. Oddly enough, Irving now conducts tours to the death camps in Poland. Hoy en día, Irving es el que conduce tours de los campos de concentración de Polonia. And during the trial, I always say this because it's quite funny. He was tired, right? He was working very hard. He was very tired. Y durante el juicio estaba muy cansado porque estaba trabajando mucho. Siempre lo cuento como una anécdota. And at one point, he turns and addresses the judge. Y en un momento se da vuelta para hablarle al juez. And he doesn't say, "Your Honor." Y no dice. He says, "Mein Führer." No le dice su excelencia o no usa el término que se utiliza para los jueces, sino que le dijo "Mein Führer". I did not. I am deeply ashamed, he said. Estoy profundamente avergonzado por todos esos años que pensé que sabía y no sabía. Estoy profundamente avergonzado. If you want to understand genocide prevention, you need to know the history first. Si quieren entender la prevención del genocidio, primero tienen que conocer la historia. Thank you. Gracias. I took more than 15 minutes, but Perdón que tomé más de 15 minutos. One of the most prominent Holocaust historians Christopher Browning es uno de los historiadores más prominentes del Holocausto. has you made the idea that to understand is to excuse. Tiene que ver con esta idea de que entender significa excusar. Fundamentally, that's wrong. To understand is not to excuse. It is to try to begin to explain. And without being able to explain other genocides, how can we prevent new genocides? En realidad eso no es correcto, porque entender tiene que ver con explicar, no con excusar. Y sin entender, ¿cómo podemos prevenir otro tipo de genocidios?